Hola, soy Marco Veneros y te presento el nuevo video de resolución de diagramas de flujo con el programa Autoflujo 2.0. En esta sesión vamos a diseñar un diagrama de flujo para calcular la distancia entre dos puntos. Como siempre, conozcamos primero el problema que vamos a resolver. Bien, vamos a diseñar entonces un diagrama para calcular la distancia entre dos puntos. Bueno, aquí tenemos el plano de coordenadas rectangulares, donde tenemos el eje Y, también llamado el eje de las ordenadas, y el eje X o eje de las abscisas. Bien, dentro del plano tenemos una recta, donde esta recta está delimitada por dos puntos, este primer punto y este segundo, y lo que tenemos que saber es que cada punto tiene coordenadas que definen su posición. Para este primer punto tenemos una primera coordenada que es x1 y tenemos un segundo valor que está ubicado sobre el eje Y, que sería 1, y en ambos casos hacen la coordenada x1 y y1 para este punto. Lo propio tenemos para este segundo punto. Tenemos un primer valor en el eje X, que vendría a ser x2, y tenemos un segundo valor ubicado sobre el eje Y, y2, que hacen la coordenada x2 y y2 para este segundo punto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular justamente la distancia existente entre estos dos puntos, que va a ser la distancia d. Bien, una vez conocidos los componentes de, de este problema, lo que hacemos es aplicar la siguiente fórmula para calcular la distancia. La distancia para calcular la distancia entre dos puntos está definida por la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de las abscisas más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Es decir, d está dado por la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de los valores ubicados en el eje X más el cuadrado de los valores ubicados en el eje Y. Bien, entonces ya conocemos los componentes del problema, también ya conocemos la fórmula, por lo tanto podemos comenzar a resolver este problema y elaborar un diagrama de flujo para resolverlo. Para ello vamos a entrar al programa Autoflujo, nos vamos a Programas, entramos a la opción Autoflujo para Windows y hacemos un clic en la opción Autoflujo 2.0. Muy bien, para que nuestro diagrama se pueda ver bien en el video, vamos a hacer algunos ajustes con el tamaño de los símbolos y el tamaño de letra que vamos a utilizar para que se pueda leer fácilmente. Bien, voy a aumentar el tamaño, por ejemplo, a 12, que está bastante bien. Vamos a darle un poquito más de alto a nuestros símbolos y un poquito de ancho también. Muy bien, ahora sí se va a notar mucho mejor. Bueno, como siempre comenzamos primero introduciendo un símbolo terminal. Hago un clic con el botón secundario y escribo inicio para indicar que es el comienzo de nuestro diagrama de flujo. A continuación vamos a proceder a leer las variables necesarias para resolver el problema. Para ello utilizamos este símbolo que identifica la entrada de datos por teclado y hago un clic con el botón secundario y vamos a introducir las variables necesarias. Como lo dijimos, para calcular la distancia entre dos puntos necesitamos las coordenadas. Las coordenadas del primer punto, que vendría a ser x1, y1, y la segunda coordenada, que sería x2 y y2. Bien, bueno, para ajustar el texto podemos utilizar esta herramienta y mover un poquito más abajo para que se vea mejor. Y ya está. Aquí estamos leyendo las coordenadas de la recta x1 y1 y x2 y2, que en la práctica vendrían a ser cuatro variables, x1, y1, x2 y y2. Bien, como ya tenemos estos, como ya tenemos leídos estos valores, lo que a continuación hacemos es algo sencillo: aplicar la fórmula para calcular la distancia de la recta.
introducimos un símbolo de proceso y comenzamos a estructurar la fórmula. Si recordamos la fórmula, tenemos que d es igual a la raíz cuadrada. Entonces vamos a anotar eso, d es igual a la raíz cuadrada. En AutoFlujo, para obtener la raíz cuadrada, utilizamos una función incorporada que posee, que se llama la función sqrt, que significa la raíz cuadrada. Bien, lo que tenemos que hacer a continuación es agarrar x2 menos x1 y esa diferencia elevarla al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir que x2 menos x1, todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces sacamos el acento francés, como lo dijimos en una anterior sesión, para elevar a la potencia utilizamos este símbolo. El acento francés que lo sacamos con la combinación de teclas Alt más 94 y ponemos el exponente al cual se va a elevar todo este factor. En este caso significa x2 menos x1, toda esa diferencia elevado al cuadrado, más, a continuación, según la fórmula, tenemos que ahora es y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, hacemos lo propio, y2 menos y1, y toda esta diferencia nuevamente aplicamos alt más 94 para sacar el acento francés, esa diferencia elevada al cuadrado. Y luego procedemos a cerrar el paréntesis de la función sqrt que se abrió en esta parte. Bien, lo que hemos hecho es expresar en la sintaxis de autoflujo esta fórmula, la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de las abscisas más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Entonces, el equivalente en autoflujo para la raíz cuadrada, reiterando, es sqrt, que vendría a ser la raíz cuadrada, y aquí tenemos los factores, la diferencia de las x elevado al cuadrado, más la diferencia de las 10 elevada al cuadrado. Muy bien, ya está definida la fórmula. Lo que hacemos a continuación es utilizar este símbolo para mostrar el resultado, que en este caso el resultado está dado por la variable d, que vendría a ser la distancia de los dos puntos. Para finalizar, introducimos nuevamente un símbolo terminal, un clic con el botón secundario y escribimos fin. Bueno, ya están los símbolos de nuestro diagrama. A continuación lo que tenemos que hacer es enlazarlos y definir el flujo y el orden en el cual tienen que ejecutarse. Hacemos un clic en, activamos el modo conexión y comenzamos a enlazar los símbolos en el orden correspondiente. Nos ubicamos en este símbolo, presionamos el botón principal del ratón y vamos hasta el siguiente símbolo, soltamos. Hacemos lo propio de este símbolo, mantengo presionado el botón principal del ratón, me ubico sobre el símbolo destino y suelto el botón del ratón. Nuevamente hacemos el mismo procedimiento, mantengo presionado el botón del ratón, voy hasta el siguiente símbolo y suelto el botón. Y lo mismo de este símbolo a este. Muy bien, ya está nuestro diagrama. Lo que hacemos a continuación es ajustar un poquito, mejorar su apariencia. Activamos el modo selección y comenzamos a mover simplemente los símbolos. Y estos símbolos se van a ajustar, las líneas se van a ajustar en forma automática. Bien, tenemos ya esta parte un poquito más, tal vez aquí, esta parte, eso es. Y luego vendría esta partecita. Muy bien. Bueno, ya está diseñado nuestro diagrama para calcular la distancia existente entre dos puntos. Muy bien, lo vamos a probar. Para ello activamos el modo de ejecución proceso por proceso para analizar el comportamiento de nuestro diagrama. Nos pregunta, ¿ejecutar el diagrama? Sí. Bien. Vamos a activar la prueba de escritorio para ver cuál es el comportamiento de nuestras variables. Vamos a pasar al siguiente proceso. Se está ejecutando este símbolo, nos dice que es el símbolo terminal.
pasamos al siguiente objeto. Nos dice ahora que este símbolo identifica a la entrada de datos por teclado. De inmediato nos está pidiendo un primer valor, que en este caso es el valor para la variable x1. Entonces vamos a introducir un valor, por ejemplo, que vamos a suponer que la recta, el primer punto está en x1, 5. En y1 vamos a poner que está ubicado sobre 2, sobre el eje y. El segundo punto vamos a suponer que está en 9 sobre x y en y sobre 11. Muy bien, hemos introducido los valores. Aquí tenemos la primera coordenada, x1 y y1, que vendría a ser 5,2, y x2 y y2, que vendrían a ser 9 y 11. Pasamos al siguiente proceso y aquí se está aplicando la fórmula. En este caso tenemos que d está dado por la raíz cuadrada. Indicamos que SQRT es la función incorporada de autoflujo para obtener la raíz cuadrada, y se está procediendo a restar x2 menos x1. x2 es 9, x1 es 5. Está restando 9 menos 5 y todo esto está siendo elevado al cuadrado, más la resta de x2 menos y1, perdón, y2 menos y1, y2 es 11, y1, 2. 11 menos 2 elevado al cuadrado. Y el resultado de todo esto nos da que el valor de t es de 9.84, redondeando 9.85. Pasamos al siguiente proceso y el diagrama nos está mostrando el resultado, indicando que la distancia existente entre los dos puntos es de 9.85 unidades, redondeando, y luego presionamos el botón, con lo cual termina la ejecución del diagrama de flujo. Bien, entonces vamos a volver a probar esta vez con otros valores. Bien, vamos a activar la prueba de escritorio y comenzamos. Nos está pidiendo un primer valor para x1. Vamos a suponer que está ubicado sobre 4. Para y1 probemos con un valor negativo, por ejemplo menos 1. Para x2 vamos a suponer que está ubicado sobre 7. Y para la segunda coordenada de y, 3. Muy bien. Entonces, a continuación lo que ya ha hecho el programa es calcular directamente la distancia, que en este caso es de 5 unidades. Bien, con lo cual el programa finaliza. Y de esta manera podemos probar con muchos otros valores más. Probemos una última vez. Ejecutamos, activamos la prueba de escritorio, claro está, y introducimos. Supongamos que está esta vez sobre menos 5, y 1 vamos a suponer que está sobre menos 2, en y el segundo punto que esté ubicado sobre 8 y y2 sobre 3. Bien, entonces pasamos al siguiente proceso. Se procede a operar todo aplicando la fórmula y nos da como resultado que el valor de d es aproximadamente de 14 unidades, redondeando. Pasamos y nos muestra que la distancia es de 13.92, 13.93, redondeando. Y como siempre vemos que en la prueba de escritorio tenemos todas las variables con sus respectivos valores de ejecución. Con lo cual hemos terminado de ejecutar el diagrama de flujo. Bien, veamos cómo se programa esto en los lenguajes que nos permite el programa autoflujo. Veamos cómo se programa esto en C. Aquí tenemos nuestro diagrama y tenemos su respectiva codificación en C. Por ejemplo, aquí tenemos que están leyendo todas las variables, x1, y1, x2, y2. Tenemos, por ejemplo, SQRT, pero también tiene muchas otras funciones. Para ver las funciones que tiene disponibles, podemos acceder al manual de autoflujo presionando este botón.
y vamos a escribir, por ejemplo, aquí funciones. Vamos a escribir funciones matemáticas. Aquí está. Y si nos fijamos, tiene cualquier cantidad de funciones entre trigonométricas, randónicas, aleatorias, exponenciales, logarítmicas. Por lo tanto, hay bastantes funciones que nos van a ayudar para resolver cualquier tipo de problemas matemáticos. Bien, bueno, hemos terminado el diseño de este diagrama de flujo y ya casi estamos finalizando lo que es la explicación de lo que son las estructuras secuenciales en programación. Recordando un poquito, dijimos que las estructuras secuenciales son aquellas en las que se ejecutan los procesos unos tras de otros en forma lineal. En ningún momento hay ruptura de control o lo que se conoce también como bifurcaciones, es decir, que el flujo del programa vaya por otros lados, ¿no? En este caso, estas son estructuras secuenciales. Ya en los próximos videos ya vamos a entrar de lleno con otro tipo de estructuras que vienen a ser las estructuras condicionales o estructuras con toma de decisiones. Bueno, espero que les haya gustado el ejemplo preparado para esta sesión. Como siempre, los invito a que visiten la blog de Autoflujo en www.autoflujo.wordpress.com y que también visiten la página de Autoflujo en Facebook, llamada justamente Autoflujo, y le den un like. Y de esta manera eh, la comunidad de usuarios de este programa siga creciendo cada vez más y de esta forma sea de gran beneficio para todos. Bueno, muchas gracias.